Virgen de Yarañé presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Como todos los días, queridos niños, nos encontramos para estudiar, para conocer, para catequizarnos. Categeo es una palabra griega, queridos niños, y de ahí viene la palabra castellana catequesis, queridos niños. Categeo en griego, queridos niños, significa catequesis, es decir, enseñanza, lo que resuena en nuestra vida. Eso que hace eco en nuestra vida, queridos niños, eso quiere decir en griego, la palabrita un poco difícil, pero igual vamos a aprender, categeo. Repitan un poco conmigo ahí interiormente, queridos niños, categeo, categeo. Y entonces, queridos niños, eso quiere decir que la palabra de Dios, que la vida de Dios tiene que resonar en nuestra vida. Tiene que haber entonces como ese retumbar en nuestro corazón, porque nos acordamos siempre y le queremos a Jesucito. Y le tenemos a Jesucito presente en nuestra vida. Ese es el categeo. Esa es la catequesis, queridos niños. Bueno, entonces vamos un poquitito más adelante y como siempre recordemos que es Jesucito el que nos va enseñando. Pero para eso nosotros escuchamos, ¿qué cosa? La palabra de Dios, lo que viene a nuestro encuentro. Por eso les pregunto hoy, queridos niños, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es la Beata María Felicia de Jesús, sacramentado, más conocida como Chiquitunga. Chiquitunga, queridos niños, con todo este nombre entonces ya es beata, es decir, está en camino hacia la santidad. Qué lindo, queridos niños, que nosotros tengamos ya en nuestro país a alguien que hizo un camino serio, que se comprometió, porque hizo una catequesis, es decir, escuchó la voz de Dios. Y por eso este es el tema del día de hoy. Vamos a conocer a nuestra santa, vamos a procurar sobre todo saber los detalles, pero con algo muy importante, queridos niños, que después nosotros podamos imitar. Escuchemos la palabra de Dios, qué nos dice Jesús con respecto a los santos, qué nos dice Jesús con respecto en la palabra de Dios a la vida consagrada, a la vida de Dios. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leerán las queridas compañeras. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole: cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre, y sobre todo porque nosotros queremos engrandecer la vida de Dios, el amor de Dios que se manifiesta también a través de los santos, y especialmente hoy con este tema muy importante sobre la Chiquitunga, más conocida, más querida y más amada por nosotros con ese nombre, Chiquitunga, queridos niños. Muy bien, entonces vamos ahora a volver enseguida nosotros a escucharle y a estar atentos qué es lo que Jesucito hoy nos quiere enseñar. Volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos.
Muchas gracias por tu aporte. Pero no se mancha por comer sin lavarse las manos. Entonces, ¿hay que lavarse las manos o no? Claro que hay que lavárselas. Pero si sois malos, seguiréis siendo malos. ¿Le oís? No nos respeta en absoluto. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis las puertas del reino de los cielos a los hombres! No podéis entrar vosotros, ni dejáis que entren los demás. Sal fuera, dijo, y el muerto salió de la tumba. ¡Imposible! Lo vi con mis propios ojos. Resucita a los muertos. Si le dejamos continuar, todos creerán en él. ¿Y qué pasará? Vendrán los romanos y nos aniquilarán. Simeón tiene razón. No podemos permitir que siga así. Es más conveniente que muera un solo hombre por el pueblo que no perezca toda la nación. ¿Y qué propones, Caifás? Ordenad que cualquiera que sepa dónde se encuentra venga a informar al templo. ¡Es él! ¡Es Jesús de Nazaret! ¡Sí! ¡Ha venido! ¡Jesús de Nazaret! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús de Nazaret! Bendito aquel que viene en nombre del Señor. Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento? Ama al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. El segundo es, ama al prójimo como a ti mismo. No existe mandamiento más importante que este. Haré lo que tú dices, maestro. Entonces no estás lejos del reino de Dios, joven Tobías. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¡Hipócritas! Sois como sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de todo tipo de podredumbre. ¿Habéis oído lo que dice? Nos está insultando a todos. Debemos intentar que la gente le dé la espalda. Maestro, dinos, ¿es lícito que paguemos tributo al César? Muéstrame una moneda. ¿De quién es esta imagen? Es del César, naturalmente. Es la imagen del emperador Tiberio. Pues yo os digo, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Oh. Pedro. Sí, maestro. ¿A qué debe ir al templo un buen israelita? ¿A rezar? ¿Y qué es lo que ves en cambio? Veo gente que juega a los dados. Mercaderes y cambiantes de dinero realizando sus negocios. ¿Pero qué haces? ¡Oh, mi dinero! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Las Escrituras dicen, mi casa será una casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. But Jesus eludes the guards that day and leaves the city. ¿Oyes el shofar? Significa que pronto abrirán las puertas de Jerusalén. En el día de los ácimos, en el que debía ser inmolado el Cordero Pascual, Jesús mandó a Pedro y Juan a la casa de uno de sus discípulos de Jerusalén para que prepararan la cena de aquella noche. Tenemos que prepararlo todo con mucha precaución. Creo que ahora Jesús tiene demasiados seguidores.
En Cafarnaún dicen que sanó a un paralítico y la multitud le aclamó. En Jericó le devolvió la vista a 2 ciegos delante de muchísima gente. En el lago de Genesaret multiplicó los panes y los peces y dio de comer a una muchedumbre. En Betsaida, en Caná, en Samaria, en todos los lugares realiza milagros. Cuando habla la gente enloquece por él. Si queréis arrestar a Jesús, yo os lo entregaré. ¿Y cómo piensas hacerlo? Sé dónde pasará la noche y estará solo. Bien, preparemos a algunos soldados. ¿Cuánto estáis dispuestos a pagarme? El precio de un esclavo, Judas. Eso me parece poco. Te pagaremos 30 monedas de plata y nuestra gratitud. Maestro, todo está a punto. Tenía muchas ganas de celebrar la cena pascual con vosotros antes de que llegue mi hora. Maestro, ¿qué estás haciendo? Pero, maestro, no puedo permitir que me laves los pies. Si yo no te lavo, Pedro, entonces no tendrás parte conmigo. Somos tu siervo, señor, pero si insistes... Ningún siervo es más grande que su amo. Tomás. Maestro, ¿a mí también? A todos. Quiero lavaros los pies a todos. Uno de vosotros, uno de los que come conmigo, uno de vosotros me traicionará. ¿Cómo será? ¿Quién es? Uno que ha metido la mano en mi plato. ¿Y quién ha sido ese uno de nosotros? ¿Acaso seré yo, señor? Lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Hermanos, sabed que estaré con vosotros por poco tiempo, y que allá donde voy no podéis venir vosotros. Amaos siempre los unos a los otros como yo os he amado, porque será por vuestro amor por el que todos conocerán que vosotros sois mis discípulos. Tomad y comed, porque este es mi cuerpo. Tomad y bebed, porque esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza que será derramada por muchos. Nadie tiene tanto amor como quien da la vida por sus amigos. Yo os elegí uno por uno como mis discípulos para que vayáis y deis fruto, un fruto de vida eterna. Si el mundo os odia, sabed que antes me odió a mí y al Padre que me envía. El que va a traicionarme cree que al hacerlo honra a Dios. Os digo todo esto para que no os escandalicéis. Os entristeceréis, pero recordad que vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ahora es el momento de dejar el mundo para volver con mi Padre. Pero os aseguro que mi Padre os dará todo lo que pidáis en mi nombre. Pedid y recibiréis, y así vuestro gozo será completo. Dime, ¿tú crees, Juan? ¿Vosotros creéis, amigos míos? Sí, te creemos, maestro. Si creéis en el amor, no importa lo que hagan contra vosotros quienes os odian. Os dispersaréis. Os echarán de las sinagogas. Sufriréis tribulaciones. Pero creed firmemente en mí, porque yo he vencido al mundo y encontraréis la paz en mí.
Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos niños, estamos volviendo nosotros ahora a nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús es lo que nosotros hacemos y hoy nosotros la escuchamos y queremos aprender sobre los santos, es decir, sobre lo nuevo que nos presenta siempre Dios, queridos niños. Algo nuevo, algo lindo, algo que nos va regalando Jesucito siempre. Y sobre todo mirando y procurando imitar, queridos niños, lo que Jesús nos va enseñando a través de los temas de catequesis que vamos aprendiendo. Entonces, queridos niños, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es la Beata María Felicia de Jesús, sacramentado, más conocida como Chiquitunga. Muy bien, la Chiquitunga entonces, esta beata que está en camino a los altares. Tenemos que buscar, procurar siempre, saber y conocer algo más. Y por eso, hablando de conocer algo más de la Chiquitunga, escuchemos quién fue María Felicia. El tema del día de hoy es la Beata María Felicia de Jesús sacramentado, más conocida como Chiquitunga. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Ella nació en Villarrica, en Paraguay. Es decir, nosotros estamos en esta nación bendecida por Dios también, con personas tan buenas. En Paraguay tenemos personas tan lindas, tan buenas, gente tan hermosa, queridos niños, que se preocupan de hacer un camino serio también en su vida cristiana. Todos, queridos niños, estamos llamados a la santidad. Jesucito dice que tenemos que ser santos como nuestro Padre del cielo es santo, queridos niños. Vamos a repetir interiormente. Todos tenemos que ser santos como nuestro Padre del cielo es santo. Vamos a seguir escuchando algo más sobre nuestra Beata María Felicia, más conocida como Chiquitunga. María Felicia, Chiquitunga, nació en la familia Guyari Echeverría, en Villarrica, Paraguay, el 12 de enero de 1925. Desde muy joven, el corazón de Chiquitunga ardía de amor a Jesucristo y se consumía del celo apostólico, el deseo de colaborar con Jesús en su obra salvadora. Qué lindo, queridos niños, entonces, que la Chiquitunga ardía verdaderamente en su corazón y quería hacer siempre algo lindo. Quería sobre todo compartir y ayudar, dice, en la construcción del reino de Dios. Cada uno, queridos niños, todos como bautizados, tenemos ese compromiso ante Jesús. Todos tenemos que poner un granito de arena para que podamos aprender primero lo que Dios quiere de nosotros. Segundo, ponerlo en práctica, y eso quiere decir construir. Es como cuando uno va a construir una casa, queridos niños. ¿Cómo va construyendo una casa? Los cimientos, la base. Y después ladrillo, sobre ladrillo, sobre ladrillo, sobre ladrillo, queridos niños. Poco a poco entonces nosotros también así vamos construyendo nuestra vida. Vamos construyendo nuestra casa. Les felicito, queridos niños, que vayamos aprendiendo y que estemos atentos a quién fue nuestra hermosa y buena beata María Felicia Chiquitunga, que hoy nos enseña también a nosotros a comprometernos como ella. A sus 16 años se alistó en las filas de la Acción Católica, de la que fue miembro entusiasta y dirigente abnegada.
Se consagró a servir a Dios. Lo encontró en los niños, en la catequesis, en los jóvenes trabajadores o universitarios con sus problemas, en los pobres, enfermos, ancianos, en sus necesidades materiales y espirituales. Trabajó primero en Villarrica, luego en Asunción. Quiso servir también entonces a Dios. Y mirad qué lindo, queridos niños, queridas niñas, todos, porque ella también quiso servir al Señor. ¿Cómo? Y bueno, sirviendo al Señor a través, dice, de la enseñanza, de la catequesis, es decir, ella también fue catequista, así como Jesús le fue enseñando y le fue mostrando el camino para que ella fuese una buena catequista a favor de los niños. Y ella fue luego una maestra. Y entonces eso es tan lindo, queridos niños, que también nosotros podamos imitar, que también nosotros podamos ser como la Chiquitunga, entregados al servicio de Dios. Felicia amaba de corazón el apostolado, pero llegó el día que Jesús la llamó para sí en la vida contemplativa. Para ofrecer todo a Dios, a los 30 años ingresó en el Carmelo de Asunción, Paraguay. Tomó el hábito de carmelita descalza el 14 de agosto de 1955. Y así al final entonces el Señor le llama a la vida contemplativa. Y eso es tan lindo, ¿verdad? Contemplar la vida de Dios para hacer un buen servicio a los demás. Y ahora, queridos niños, vamos nosotros a volver enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy nosotros celebramos y recordamos a un gran apóstol, que es el evangelista San Juan. Ese joven muchacho, discípulo y luego apóstol, seguidor de Jesús. En el momento de la última cena nos narra el evangelio que él mismo escribe, Jesús reunido con sus discípulos y Juan a su lado, que recuesta el oído, la cabeza sobre el pecho de Jesús. Este es el signo más grande del auscultar, queridos hermanos, queridos amigos, y que San Juan nos deja a cada uno de nosotros. ¿En qué sentido? De que si nosotros queremos vivir esa vida nueva, queremos hacer fructificar la gracia que hemos recibido desde el momento de la Navidad, tenemos que auscultar. Upeas dice ejendú. Peñan de yarañe lleva lo que el Señor nos dice desde adentro. Escuchar el sentimiento de Cristo, escuchar el sentimiento de un Dios que ha venido en medio de nosotros para liberarnos, para dignificarnos. Esta fue la gran promesa de todo el Antiguo Testamento que ahora se cumple. Pero si nosotros no entendemos, es decir, si no tenemos la actitud de Juan, el apóstol, el evangelista, que pone el oído sobre el pecho de Jesús, ciertamente que no vamos a escuchar el deseo que tiene Dios de cada uno de nosotros. Operare coñandé entonces este día de mandú ahí en la San Juan, justamente que podamos ocultar, podamos escuchar y podamos sobre todo, como siempre, el significado del Shema Israel. El verbo Shama quiere decir obedecer. Peña genduno, peñan de yarañe. Peña genduno, peñan de yaro yerurean de catuesteñan de ñamoita lleva. Peñan de recobe pejañamos sanambita jañame eta entero etea lleva. Upea yerureta cojan. En este día tan especial, queridos hermanos, por intercesión también de San Juan, que la palabra del Señor nos renueve y sobre todo esta figura tan hermosa de San Juan nos ayude también a nosotros a auscultar, a escuchar el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.
y hoy con un tema muy especial, queridos niños, para aprender. El tema del día de hoy es la Beata María Felicia de Jesús Sacramentado, Chiquitunga. Sobre nuestra chiquitunga, María Felicia. Y entonces ahora vienen las preguntitas, a ver si sabemos y si recordamos, queridos niños, dónde nació la Beata María Felicia Chiquitunga, queridos niños. María Felicia nació el 12 de enero de 1925 en Villarrica, Paraguay. Muy bien, queridos niños, ella nació entonces el 12 de enero de 1925. Vamos a recordar bien, el 12 de enero de 1925. Ella nace en Villarrica, queridos niños. Quiere decir que de nuestras tierras pueden nacer los santos y somos santos. Y hay muchos santos entre nosotros, queridos niños, pero todos tenemos que esforzarnos. Así como Jesús nos pide y nos dice en el Evangelio, sean perfectos, sean santos como Dios es santo. Y ahora, queridos niños, la segunda preguntita. ¿En qué organización se alistó la Chiquitunga, queridos niños, para ir creciendo en su vida cristiana y sobre todo para prestar sus servicios? A los 16 años, Chiquitunga se alistó en las filas de la Acción Católica. La Acción Católica, muy bien, queridos niños. La Acción Católica era un movimiento, como te dice, acción. Hay que accionar, hay que mostrar, hay que demostrar a los demás y al mundo, a la sociedad, a la familia, a todos, queridos niños, que verdaderamente somos cristianos. No podemos solamente hablar y decir lindos discursos, queridos niños, pero no tenemos acción. Y luego, católica. ¿Por qué es católica, queridos niños? Porque es para todos. Nosotros, queridos niños, no podemos encerrarnos para nadie, ni con nadie. No podemos ser sectas. Todo lo que son sectas, todo lo que protestan contra Dios, al final de cuentas son protestantes, son sectarios. No, tiene que ser una acción para todos, una acción para el mundo. Dios nos llama a ser entonces cristianos para todos, queridos niños. Y eso lo hacemos a través del bautismo. Y por eso este movimiento, ella se alistó ahí porque quiso ser verdaderamente una obrera de Jesús para todos, es decir, católica. Y ahora, queridos niños, les hago la tercera preguntita y les digo, ¿a qué edad ella ingresó al Carmelo, queridos niños? A la edad de 30 años, Chiquitunga ingresó al Carmelo de la Asunción, tomando el hábito de las carmelitas descalzas. Asimismo es, queridos niños. María Felicia tenía 30 añitos cuando dijo, yo quiero entrar al Carmelo. Yo quiero contemplar la vida de Dios, contemplar la vida de Jesús. Quiero empaparme de Jesús. ¿Para qué cosa, queridos niños? Para poder rezar, para poder entregarse más, para poder donarse más a los demás. Qué lindo que es esto, queridos niños, cuando nosotros entendemos que los santos son aquellos que viven desde Dios y sobre todo, después acción para los demás. Y entonces cuando entramos en esa sintonía con Dios, aprendemos tantas cosas lindas. Muy bien, queridos niños, entonces hoy vamos concluyendo ya con nuestra catequesis y ahora vamos a rezar y vamos a pedirle a Jesucito que nos ayude siempre a decir esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos niños, ahora yo les voy a dejar la bendición de Diosito, que es nuestro papá, que nos quiere tanto, y así como le santificó a la Chiquitunga, también a nosotros nos pueda santificar, pero porque nosotros también nos comprometemos a hacer el bien. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Hasta la próxima. Nos vemos, queridos niños. Chao, chao.